Entre marzo y noviembre de 1849, 17 esclavos varones desaparecieron de los registros domiciliarios de los más familias prominentes. Registros oficiales muestran que fueron vendidos a lugares lejanos plantaciones. Sin embargo, los manifiestos de envío no contienen rastro alguno de estas transferencias. Lo que ocultaban los libros de contabilidad de la ciudad era mucho más perturbador que simples errores contables. En los salones de las mansiones más grandiosas de Church Hills, detrás puertas cerradas adornadas con objetos importados papel pintado francés, 8 mujeres de las familias más antiguas de Virginia habían formado un arreglo tan profano que el descubrimiento obligaría a Virginia legislatura se reunirá en estado de emergencia sesión. Los hombres nunca fueron vendidos. Ellos nunca abandonó Richmond. ¿Y qué pasa con estos? Las mujeres que se relacionaran con ellos permanecerían el secreto mejor guardado de Virginia durante más de 7 décadas. Antes de que nosotros continúe con la historia de Richmond Sociedad Oculta, tómate un momento para suscríbete a nuestro canal y dale a eso campana de notificación. Descubrimos los rincones más oscuros de la historia estadounidense que otros no se atreven a explorar. Y en los comentarios de abajo, díganos qué estado o ciudad desde donde nos escuchan. Ahora, permítanos descender a la perfumada oscuridad de Church Hill. La primavera de 1849 encontró Richmond en el apogeo de su antebellum prosperidad. La población de la ciudad aumentó a casi 28.000 personas. Almacenes de tabaco bordeando el río James, monumentos fluviales al rey algodón primo más pequeño y aromático. Iglesia La Colina se elevaba sobre el distrito comercial. Un barrio de mansiones con columnas donde las familias más antiguas de Virginia mantuvieron sus residencias urbanas. Estas no eran el nuevo hilo del algodón comercio, pero descendientes de la nobleza colonial cuyas raíces en suelo de Virginia precedieron la revolución. Las mujeres que se reunieron en estas casas el martes y el jueves las tardes se presentaban como parganas de refinamiento sureño. Ellos campañas benéficas organizadas para los pobres, arreglos florales para la iglesia de San Juan, iglesia episcopal, y mantuvo elaborados rituales sociales que separaban la aristocracia de Virginia surgió de la mera riqueza. Sus maridos sirvieron en el estado legislatura, preocupaciones sobre el tabaco gestionado, y ejercieron la abogacía. Sus hijas aprendieron francés y piano. Sus hijos asistió al colegio de William y María. Catalina Arrobe presidió esta esfera social con el silencio la autoridad de la vieja aristocracia. A los 43 años, ella heredó la fortuna tabacalera de Arrobe tras la muerte de su padre, y lo logró. Con una perspicacia que sorprendió a Richmond comunidad empresarial masculina. Su marido, Thomas Hargrove, sirvió como circuito juez de la corte y pasaba gran parte de su tiempo recorriendo los condados occidentales de Virginia. La mansión Hargrove en la calle Franklin contaba con 12 habitaciones, un salón de música y alojamiento para 23 personas esclavizadas. Entre los colaboradores más cercanos de Catherine eran Eleanor Randolph, prima lejana de la familia del presidente, cuyo esposo poseía la participación mayoritaria en 3 almacenes de tabaco. Luego estaba Margaret Pickham, descendiente de una de las familias fundadoras de Jamestown, que mantenía 2 propiedades en Church Hill y una plantación de 1000 acres en condado de Charles City. Lucinda Y. se casó con un miembro de una familia adinerada del sector bancario, pero poseía un pedigrí que era anterior a matrimonio por 2 siglos. Su familia árbol entrelazado con cada notable familia de Virginia desde 1650. Estas mujeres comprendían el poder de maneras distintas a sus maridos. No lo comprendió del todo. Mientras los hombres empuñaban autoridad a través del derecho y el comercio, las mujeres sureñas de su clase hacían ejercicio control a través de medios más sutiles.
Hogares gestionados que contienen docenas de personas esclavizadas, disputas resueltas por tribunales, administraba castigos y los hacía diariamente decisiones que afectan a muchísimas vidas. En su ámbito doméstico, ellos eran monarcas absolutos. Sin embargo, a principios de 1849, algo había cambiado en el cuidado equilibrio de la sociedad de Churchill. Quien prestó mucha atención podría haber noté que el martes de Catherine Arrobe los salones de belleza de la tarde habían crecido más exclusivo. La lista de invitados se había reducido de 20 mujeres a 8. Las sirvientas que los asistentes a estas reuniones siempre lo mismo, siempre masculino. El salón las puertas permanecieron cerradas con llave durante estos días. Reuniones, inusuales en una época en la que lo apropiado las mujeres mantenían las puertas abiertas para preservar reputación. La comunidad negra de Richmond notaron más. Los sirvientes de la casa susurraban. De extrañas peticiones, de hombres fueron convocados a mansiones donde no tenían deberes regulares. Familias en Sacobo Batem habló de maridos e hijos que desaparecieron en las casas de Churchill y regresaron cambiados, en silencio, sus ojos fijos en una distancia media como sin miedo a sostener una mirada directa. Samuel, un hombre de 31 años esclavizado por la familia Arrobe, había servido como la asistente personal de Catalina desde la muerte de su padre. Medía 1,83 metros. Con el porte de alguien que había recibido mejor trato que la mayoría. Personas esclavizadas, a quienes se les había enseñado a leído a pesar de la ley de Virginia que lo prohíbe tal educación. Se había criado en la casa de Arrobe, su madre ejerciendo como enfermera de Catherine durante su infancia. Esta proximidad había creado una relación más compleja que simple propiedad, una dinámica que Catherine comenzó a explorar de maneras que violaban cada límite de su sociedad. Un martes por la tarde a principios de marzo, Catherine llamó a Samuel a su habitación privada. Sala de estar, un espacio que su marido rara vez frecuentaba. Entró. ¿Qué ocurrió en esa habitación? En las horas siguientes se establecería un patrón que se propagaría a través de las casas de élite de Churchill son como fiebre a través de un atestado edificio de apartamentos. La tarde del 6 de marzo de 1849 comenzó con un clima inusual para principios de primavera. Un frente cálido había ascendido desde el Carolinas, elevando las temperaturas a los bajos 7 y cubriendo Richmond en húmedo aire más típico de junio. En Arrobe Mansión, Catherine había despedido a todos los sirvientes excepto Samuel, enviándolos a recados que los mantendrían ocupados durante horas. Las cortinas de la ventana estaban empañado a pesar del clima agradable, y había cerrado con llave la puerta de su asiento. Habitación desde el interior. Lo que ocurrió en esa habitación nunca fue registrado en el meticuloso de Catherine diarios que documentaban cada acontecimiento social, llamadas y gastos del hogar. Pero Samuel más tarde le contaría a su esposa, Dainer, quien trabajaba en la casa de los Randolph, que la señora Hargrove lo había llamado bajo el pretexto de mover muebles. En cambio, ella le había pedido que se sentara, instrucción que violaba todos los protocolos de su relación. Ella había vertido el té, otra imposibilidad en la jerarquía rígida de un estado esclavista. Entonces ella había empezado a hablar de soledad, de las constantes ausencias de su marido, de la peculiar aislamiento de una mujer casada con deber más que compañía. Las palabras habían comenzado como una confesión, pero transformado en algo más peligroso. Ella le había tocado la mano. Ella le había hecho preguntas sobre sus pensamientos, sus deseos, tratarlo por esas horas extrañas como algo más que la propiedad. Y entonces ella había hecho una petición que destrozó lo fundamental arquitectura de su mundo. Samuel se fue a esa habitación 3 horas después con instrucciones de no contárselo a nadie, con el cierto conocimiento de que la resistencia era imposible. Y con la comprensión que las tardes de los martes ahora seguirían este nuevo patrón antinatural. Catalina salió con las mejillas sonrojadas y un brillo en sus ojos. Su regreso los sirvientes atribuyeron la intemperie calidez.
En una semana, Caterina Vía se lo confió a Eleyanena Randolph durante una visita matutina. Las dos mujeres habían estado amigos desde la infancia. Sus familias. Aliados a través de generaciones de matrimonios y negocios. Lo que sea. Catherine reveló en esa conversación, Eleyanena no respondió con horror, pero con curiosidad. Hacía preguntas. Hizo cálculos. Se preguntó en voz alta si su propia casa podría permitir arreglos similares. 2 semanas después del primer transgresión, Eleyanena convocó el esposo de Dainer, Isaac, a su privado cámaras con el pretexto de reparar un cierre de ventana suelto. La ventana requería sin reparación. Para abril, 6 mujeres más del círculo más íntimo de Churchill adoptaron la práctica. Las mujeres se reúnen regularmente, ostensiblemente para su trabajo benéfico con la Richmond Female Orfanato, pero sus conversaciones habían adquirido un carácter diferente. Hablaron en lenguaje cifrado sobre sus acuerdos, comparación de enfoques, discutiendo sobre logística. Margaret Pickham reveló que había comenzado a alternar entre 3 hombres diferentes de su hogar personal. Lucinda Ipies confesó que ella hombres preferidos de entre 20 y 30 años, encontrar ellos más vigorosos que los esclavos mayores, pero más disciplinados que los más jóvenes. Lo que había comenzado como algo privado de Catherine, la transgresión evolucionó en algo más organizado, más sistemático. Las mujeres desarrollaron protocolos. Compartieron sus hombres esclavizados entre hogares, crear un horario rotatorio que se extendiera el riesgo de ser descubierto. Si un sirviente era convocado con demasiada frecuencia a uno las habitaciones privadas de la amante, sospechas podría surgir. Pero si lo enviaban recados entre hogares, si las ausencias podrían atribuirse a tareas legítimas, el patrón se convirtió más difícil de detectar. En mayo de 1849, 8 mujeres habían establecido lo que ellas llamado, con deliberada ironía, el Hermandad de la Caridad. El nombre sirvió para doble propósito. Reflejaba su artículo de portada oficial sobre obras benéficas mientras se burlaba del concepto mismo de la virtud cristiana que afirmaban encarnar. Se reunían todos los martes y jueves por la tarde, alternando entre sus varias casas. Las reuniones comenzaron con asuntos benéficos reales, cartas escrito al orfanato o planes hechos para eventos sociales de la iglesia, creando documentación de actividad legítima. Pero una vez establecida esta fachada, el verdadero propósito de sus reuniones comenzó. Las mujeres habían desarrollado un sistema de secretismo tan elaborado que habría impresionado a los militares de Richmond agendas. Cada mujer tenía 2 juegos de libros de contabilidad domésticos, uno para el marido. Inspección que muestra los gastos convencionales y actividades, otro libro de contabilidad oculto siguiendo el horario real de sus acuerdos. Emplearon a personas de confianza. Esclavas domésticas como vigías, situándolos en puntos estratégicos para estén atentos a los regresos inesperados de los maridos. O visitantes sorpresa. Desarrollaron señales manuales y frases codificadas. Lo haremos. Necesitar ropa de cama adicional significaba una reunión, se confirmó. Las rosas requieren la atención, indicó una cancelación debido a que arriesgar. Los hombres que convocaron no tenían ningún riesgo. Elección en su participación. Samuel, Isaac y los demás existían en un estado de profundo tormento psicológico. Ellos se estaban utilizando de maneras que violabanlos a fondo, como cualquier acto de violencia. Sin embargo, no pudieron resistirse sin invitar castigo o venta. Algunos tenían esposas. Niños, familias que sufrirían si se negaron o revelaron lo que era, estaban atrapados en una pesadilla creada por su ama, obligados a participar en los suyos, explotación manteniendo la absoluta silencio. Mientras la primavera se rendía ante en verano, el acuerdo comenzó a mostrar grietas en su cuidadosamente construida fachada. El primer letrero provino de una dirección inesperada, las mujeres esclavizadas de Churchill. Dina la había observado. El marido se transformó durante esos meses. Isaac siempre había sido fuerte y orgulloso. A pesar de su esclavitud,
un hombre que mantuvo su dignidad a través de pequeñas resistencias y negativas silenciosas. Pero después de que Eleanor Randolph comenzara lo citó a sus habitaciones privadas, algo dentro de él se había hecho añicos. Dejó de mirar a Daenerys a los ojos, él se estremeció cuando ella lo tocó. Por la noche, él yacía rígido a su lado, y ella podía se oye cómo se le corta la respiración, como si le estaban ahogando los gritos. Ella no estaba solos al notar estos cambios. En el cocinas y lavanderías de la iglesia Colina, mujeres esclavizadas reunidas información como soldados en reconocimiento. Compararon notas sobre qué hombres estaban siendo citados, como a menudo, bajo qué pretextos. Noté que estos hombres siempre eran los más jóvenes, los más fuertes, los más guapos. Notaron los rostros sonrojados de sus amas después de estas reuniones privadas, satisfacción particular en sus expresiones. Las mujeres entendieron lo que esto ocurría mucho antes de que llegara ningún blanco. Una persona en Richmond era sospechosa, y ello se enfrentó a una decisión imposible. Denunciar el abuso y poner en riesgo a sus familias siendo destrozados por la venta y castigo, o permanecer en silencio y observar sus maridos, hermanos e hijos sean utilizados de maneras que degradaban a todos. Involucrado. Rachel, esclavizada por Margaret Pickham, decidió actuar. Tenía 53 años. Había criado a Margaret desde la infancia y a veces ejercía una autoridad peculiar, concedido a las mujeres esclavizadas que habían amamantado sus dueños cuando eran bebés. A principios de junio, ella se enfrentó directamente a Margaret. Elegir un momento en el que los dos estuvieran sola en el comedor. Señorita, Margaret, dijo Rachel con voz firme. A pesar del enorme riesgo que ella corría tomando. Necesito hablarte con franqueza sobre lo que ha estado sucediendo en esta casa. Margaret dejó su taza de té. Con cuidado deliberado. ¿Te olvidas tú misma, Rachel? No, señora. Yo soy recordándome a mí mismo. Recordando que yo te crié, a quien he sido leal esta familia durante 37 años. Y yo soy decirte que lo que tú y eso es lo que hacen otras mujeres, va a traer la ruina sobre todas nuestras cabezas. El silencio que siguió se prolongó durante casi un minuto. El rostro de Margaret había palideció, luego se puso roja como un tomate. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. Furia y miedo. Nunca hablarás de esto, se lo repito a cualquiera. ¿Entiendes? Yo. Entiendo que el pecado encuentra su camino. Para iluminar, sin importar cuán profundo lo entierres. De eso, respondió Rachel. Lo entiendo. No puedes hacerles esto a estos hombres sin corrompe todo lo que toca. Margaret se levantó bruscamente, su silla raspando contra el piso de madera. Y si valoras a tu hija seguridad, nunca mencionarás esto. El tema de nuevo. La amenaza fue explícita. La hija de Rachel, de tan solo 14 años, trabajaba en la cocina de Bickham. Margaret le estaba recordando a Rachel lo fácil que era eso. La hija podría ser vendida al sur, enviada a los campos de algodón donde la esperanza de vida rara vez superaba los 10 años. Rachel se fue a la sala de desayunos con la cabeza en alto. Pero la advertencia de Margaret logró su objetivo. Propósito. Rachel no quería hablar de ello. Repito, al menos no para nadie blanco. Pero sí habló con las otras mujeres, y juntos comenzaron a elaborar una estrategia. Si no podían detener el abuso directamente, tal vez podrían crear lo suficiente interrupción que lo haga demasiado peligroso para continuar. Comenzaron pequeños actos de sabotaje. Para atormentar a los 8 hogares. Ropa de cama desaparecieron. Las comidas estaban demasiado saladas. Los mensajes no se entregaron. Nada más. Dramático hasta el punto de justificar una severidad castigo, pero suficiente para crear fricción para que el funcionamiento suave de estos hogares son menos confiables. La hermandad se dio cuenta, pero la malinterpretó. Estas interrupciones
Creían que los trabajadores esclavizados simplemente se estaban convirtiendo perezosos, sintiéndose demasiado cómodos en sus posiciones. Esta interpretación los llevó a ellas a una mayor disciplina, que solo profundizó el resentimiento y amplió el cuidadosa campaña de resistencia. Para Julio, una amenaza diferente había surgido de una dirección inesperada. Thomas Hargrove, el esposo de Catherine, había regresado temprano de sus viajes por el tribunal de circuito debido a el caso se pospone. Llegó a casa un martes por la tarde. Precisamente cuando el salón de Catherine estaba en sesión. La puerta principal estuvo cerrada con llave desde en el interior, algo muy inusual para un lugar social reunión. Podía oír las voces de las mujeres. En el salón, pero también algo más, sonidos que no coincidían con trabajo en comités benéficos. Thomas entró por la puerta de la cocina, sobresaltando a los sirvientes, que habían estado se les dieron instrucciones estrictas de no admitir a nadie. Uno durante estas reuniones. Antes de que podría advertir a su ama, él había caminado, atravesó la casa y llegó al salón. La puerta estaba cerrada. Desde dentro salía el murmullo de la conversación femenina marcado por algo más, un más profundo voz, definitivamente masculina. Catherine, él llamó, golpeando con firmeza. Abran la puerta. La conversación se interrumpió bruscamente. Siguieron quizás 30 segundos de silencio, luego pasos, el sonido de la llave. Catherine abrió la puerta, con su rostro reflejaba una calma perfecta. Aunque Thomas notó un ligero desorden a su cabello y un brillo en sus ojos que sugería agitación. Thomas, has llegado temprano a casa. ¿Cómo? Inesperado. Su tono era ligero, pero él captó la tensión que subyacía en ello. Miró más allá de ella, hacia el salón. 5 había otras mujeres presentes, todas de la misma familia. Los más altos círculos de la sociedad de Richmond, y de pie junto a la ventana, mirando Samuel se sentía claramente incómodo. No había ninguna razón aparente para un hombre esclavo para estar presente durante la de una dama reunión benéfica. ¿Qué hace él aquí?, preguntó Thomas. Su mirada se fijó en Samuel. Se estaba moviendo un escritorio para nosotros, respondió Catherine. Suavemente. La luz de la tarde había cambiado y tuvimos que reorganizar el muebles. Samuel acababa de irse. Era una explicación plausible, sin embargo algo en la escena resultaba inquietante. Thomas. Los rostros de las mujeres no mostraban la comodidad relajada de las visitas sociales, pero una atención que no lograba identificar del todo. La expresión de Samuel era cuidadosamente inexpresiva. Pero su postura sugería más bien vergüenza que la actitud neutral esperada de un sirviente realizando una tarea sencilla. Thomas lo dejó pasar con un gesto de cabeza, pero más allá de los días siguientes se encontró observaba a su esposa con más atención. Había notado patrones que anteriormente había notado. Pasaron desapercibidas. Las puertas cerradas, las sirvientes específicos presentes durante sus salones, su insistencia en lo absoluto privacidad durante estas reuniones. Dijo nada, pero su atención había sido despertó, y una vez despertado, resulta difícil engañarlos. El verano el calor había caído sobre Richmond con un peso opresivo a finales de julio, convirtiéndose la ciudad en un caldero de cocción lenta de humedad y tensión. Las 8 mujeres de la hermandad se volvió más audaz incluso cuando las señales de advertencia se multiplicaban a su alrededor. Quizás fue la intoxicación por transgresión, la cualidad adictiva de violando todas las normas que habían regido sus vidas desde su nacimiento. Quizás fue simplemente que habían tardado demasiado. Sin consecuencias y había comenzado a se creen intocables. Catherine había añadido 2 hombres más a su lista. Rotación para agosto, ambos de ella propiedad rural que ella tenía trasladado a Richmond bajo el pretexto de necesitar ayuda adicional en el hogar personal. También había comenzado a hospedar reuniones nocturnas además de las salones de la tarde, pequeñas cenas donde el vino corría a raudales, y la conversación se tornó cada vez más franca. Sobre sus acuerdos.
Las mujeres comenzaron a tratar su sistema la explotación como un secreto a voces entre ellos mismos, discutiéndolo con la naturalidad casual que otros las mujeres podrían usar esto al hablar de lo nuevo. Patrones de vestidos o la calidad de sus jardines. Eleyanena Randolph había comenzado documentando sus actividades en un código diario usando un cifrado que había aprendido de su padre. A cada hombre se le asignó un número, cada mujer una letra. Encuentros se registraron con fechas y notas breves en cuanto al nivel de satisfacción. Ella mantuvo esto diario en un cajón cerrado con llave de ella escritorio, convencido de que el código hizo que su contenido fuera impenetrable para cualquiera quien podría descubrirlo. Lo que hizo Eleanor. No sabía que era Isaac, el hombre al que ella era el más convocado y sabía leer. Había sido instruido por el padre de Eleyanena años antes, durante un periodo en el que algunos los dueños de esclavos aún creían en la educación. Podrían convertirlos en su propiedad humana más valioso. Isaac había visto a Eleyanena al trabajar en su diario, se había dado cuenta dónde guardaba la llave. Una noche de finales de agosto, mientras Eleyanena y su esposo dormían, Isaac había abierto cuidadosamente la cerradura del escritorio usando un alambre de una varilla de corsé rota. Él no pudo descifrar el código de inmediato, pero copió cuidadosamente varias páginas en papel que había robado del libro de contabilidad de la cocina. Él los escondió. Copias en el sótano, envueltas en aceite tela y enterrada bajo una piedra suelta. No estaba seguro de qué haría con esta evidencia, pero él lo entendió instintivamente. Esa documentación era poder, incluso para alguien que no tenía derecho. Isaac compartía la capacidad de poseer poder. Su descubrimiento con Samuel, y juntos comenzaron a concebir algo sin precedentes, una forma de exponer su amantes que podrían no resultar en su propia destrucción. Necesitaban un aliado, alguien blanco que poseía ambas la autoridad para actuar y la moral valentía para hacerlo. Lo encontraron en un lugar inesperado. Reverendo William Thompson había prestado servicio en St. John's Iglesia Episcopal durante 11 años. A los 62 años, él era respetado pero no querido. Conocido por sermones que enfatizaban el deber y juicio en lugar de consuelo y gracia. También era inusualmente locuaz en la creencia de que la esclavitud, aunque quizás necesario, no era intrínsecamente virtuoso y conllevaban responsabilidades morales que la mayoría de los dueños de esclavos se quejaron. Esta posición no le había granjeado la simpatía de la Iglesia. Élite de las colinas, pero su posición social y la educación lo protegió de la directa críticas. La madre de Samuel, Celia, trabajaba en la iglesia como limpiadora. Conocía al reverendo Thompson desde su llegada a Richmond y ocasionalmente hablé con él sobre cuestiones de fe y moralidad. A finales de agosto, Samuel le pidió a su madre que organizara una cita privada. Reunirse con el reverendo, afirmando que él necesitaba consejo espiritual con respecto a cuestión de conciencia. La reunión tuvo lugar en la pequeña biblioteca de la iglesia en una noche en la que no hubo servicios programado. Samuel nunca había estado tenía miedo de su vida. Estaba a punto de acusar a algunos de los más poderosos de Richmond mujeres de profunda transgresión moral. Si Thompson no le creyó, o peor aún, si Thompson le creyera, pero optó por proteger a las mujeres en lugar de Samuel probablemente buscaría justicia. Vendieron al sur antes de que terminara la semana. Pero Samuel había juzgado correctamente a su hombre, como describió lo que estaba sucediendo. Escogiendo cuidadosamente sus palabras para transmitir el abuso sin detalles explícitos. Él observé cómo el rostro de Thompson se transformaba desde el escepticismo al horror, a la furia helada. Cuando Samuel terminó de hablar, el reverendo se sentó en silencio durante varios minutos, con las manos aferradas a los brazos de su silla apretó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Estas son acusaciones graves, finalmente, Thompson dijo, estoy al tanto, pero existe documentación, señor, escrita pruebas conservadas por la señora Randolph, y hay testigos, si es que los hay. Convencidos de hablar. Cada esclavo o una persona en esos 8 hogares sabe lo que ha estado sucediendo.
Thompson se mantuvo firme y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera mansiones de Church Hills recortadas contra el cielo del atardecer. ¿Lo haces? ¿Entiendes lo que me pides que haga? Acusar a estas mujeres sería un acto de rebeldía. La sociedad de Richmond hasta sus cimientos. Yo supondría un reto para algunos de los más familias poderosas en Virginia. Yo entiendo, señor. Yo también entiendo que lo que están haciendo es malvado y eso el mal prospera cuando los hombres buenos eligen la comodidad por encima de la verdad. El reverendo Samuel se volvió hacia él, y en sus ojos estaba el destello de algo feroz y inflexible. Necesitaré la versión por escrito. ¿Se puede obtener sin pruebas? ¿Que me atrapen? Sí, señor. Creo que puedo. Entonces hazlo. Tráemelo aquí en 3 días. Y Samuel Thompson hizo una pausa. Quiero para que sepas que te creo y yo actuará en consecuencia independientemente de costo personal. Algunos pecados son demasiado profundo para pasar por alto. Los próximos 3 días transcurrían en una exquisita tensión. Isaac y Samuel esperó una noche en la que la casa de los Randolph estaba hospedando a cena cuando el Ellanena estaría ocupados durante horas y sin poder comprobar sus aposentos privados. En la noche del 1 de septiembre, como los invitados llegaron y los sirvientes corrieron en el cumplimiento de sus deberes, Isaac se deslizó arriba. Le temblaban las manos mientras recogía el candado del escritorio volvió a cerrarse. El diario estaba exactamente donde el Ellanena lo guardaba. Él lo retiré con cuidado, envolviéndolo en un paño de cocina que había traído para este propósito. Colocó un libro de similar tamaño y peso en el cajón para que si Eleanor comprobó, ella sentiría resistencia y peso esperados cuando ella la abrió. Entonces bajó el sirviente. Subí las escaleras y le entregué el diario a Samuel, quien esperaba en el jardín. Samuel corrió por las calles nocturnas hasta St. La iglesia de San Juan. El reverendo Thompson era esperando en la biblioteca, y juntos se sentaron bajo la luz de la lámpara y comenzaron a descifrar el código de Eleanor. Era más sencillo. Más de lo que Eleanor había imaginado, un básico código de sustitución que dio como resultado análisis del paciente. En 2 horas, ellos habían traducido suficientes páginas para confirmar todo lo que Samuel había descrito. Las entradas del diario fueron explícitas y condenatorio. Eleanor había registrado nombres, fechas y detalles con el meticuloso cuidar de alguien que no tenía miedo de descubrimiento. Incluso había asignado calificaciones, puntuaciones numéricas para cada hombre rendimiento. Al leer estas páginas, el rostro de Thompson se volvió cada vez más rígido. Con disgusto. Ya basta, dijo. Finalmente. Más que suficiente. Me lo llevaré. Esto se lo daré al obispo mañana. Él tendrá para convocar una investigación eclesiástica y desde allí esto llegará a los tribunales civiles. Autoridades. ¿Y qué pasará con nosotros? Preguntó Samuel. ¿A los hombres que eran usados de esta manera? Thompson lo miró. Con sincera tristeza. No lo sé. Yo ojalá pudiera prometerte protección, pero la verdad es que la ley de Virginia te ve a ti como propiedad, no como víctimas. Las mujeres enfrentarse a la ruina social y posiblemente a la delincuencia cargos, pero usted se enfrentará a consecuencias de las decisiones de tu amo. Es profundamente injusto, pero es así. Mundo en el que vivimos. Conocemos el riesgo, señor. Pero esto tiene que acabar. No solo por nosotros, pero para cualquier otra persona que pudiera sufrir así será en el futuro. Thompson asintió. Despacio. Devuelve el diario al lugar donde lo encontraste. ¿Que no tenga ninguna advertencia de lo que es? ¿Puedes hacer eso sin estar presente? ¿Atrapado? Puedo intentarlo, señor. Samuel regresó corriendo a la casa donde se celebró la cena aún en progreso. Él devolvió el diario para Isaac, que había estado esperando en creciente pánico. Isaac ascendió a las escaleras de nuevo,
reemplazó el diario en el escritorio y volvió a cerrar el cajón. El robo en su totalidad había durado menos de 3 horas, y en lo que respecta a cualquier persona en la casa no se sabía nada inusual. Ocurrió. Pero a la mañana siguiente, el reverendo Thompson viajó a la casa del obispo William Meade, obispo episcopal de Virginia, y una de las más figuras religiosas influyentes en el estado. Thompson lo trajo consigo. Notas detalladas del diario de Eleanor, incluyendo fechas específicas, nombres y descripciones que no podían descartarse como calumnia o confusión. El obispo Meade fue obispo durante 18 años. Tenía 73 años. Años de edad, de carácter severo y profundamente de carácter conservador en sus opiniones sociales. Creía que la esclavitud era un mandato divino. Un medio para traer el cristianismo civilización a una raza inferior, una visión compartida por la mayoría de los virginianos blancos de su clase. Pero también creía que con la propiedad conllevaba una fuerte carga moral, responsabilidad, y que los dueños de esclavos quienes abusaron de su posición responderían al juicio divino. Como expuso Thompson la evidencia, la expresión del obispo me pasó por etapas de incredulidad, conmoción y furia. Cuando Thompson terminó, el obispo permaneció sentado en silencio durante varios minutos. Minutos, su edad de repente visible en la flacidez de sus hombros y la pesadez de su respiración. Si esto es cierto, él finalmente dijo, representa una moraleja. Una corrupción tan profunda que puedo apenas lo comprenden. Son mujeres. Lo sé desde hace décadas. Mujeres que se sientan en mi iglesia todos los domingos y profeso virtud cristiana. Es cierta tu gracia. He visto las pruebas escritas. Hablamos con testigos. Entonces no tenemos nada. No queda más remedio que actuar. Pero William, tú. ¿Entiendes lo que esto desatará? Esto no es simplemente una cuestión individual. Pecado. Esto expondrá la podredumbre en el corazón del orden social de Richmond. Lo hará sugerir que las mismas mujeres en las que confiamos para defender los estándares morales, para elevar niños y administrar hogares son capaces de una maldad profunda. Lo entiendo. Pero la alternativa es permitir que esto continuar, para volverse cómplice a través de nuestro silencio. El obispo se puso de pie y caminó hacia él. Ventana, contemplando la luz de la mañana en las calles de Richmond. Convocar una investigación privada, seleccionar 5 hombres de carácter intachable, hombres con no tengo ningún vínculo familiar con las mujeres acusadas. Presidirá las sesiones yo mismo. Escucharemos las pruebas. Entrevistar a los testigos y determinar la verdad de este asunto. Si estos y las acusaciones resultan ciertas, daremos el siguiente paso. Nuestros hallazgos a la autoridad civil autoridades. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Todo. La investigación se convocó en absoluto secreto, el 10 de septiembre, en una habitación privada en la iglesia de San Juan. Los 5 hombres que el obispo Meade seleccionó eran todos líderes comunitarios respetados, pero ninguno del círculo más íntimo de Churchill. Entre ellos se encontraban un comerciante, un médico y un abogado, propietario de una plantación de Enrio Condado y un profesor de Hampton Colegio de Sydney. Todos habían jurado lealtad, confidencialidad y entendieron que eran investigando asuntos extraordinarios sensibilidad. Justo cuando pensábamos que teníamos lo he visto todo, el horror en Richmond se intensifica. Si esta historia te pone la piel de gallina, comparte este video con un amigo al que le encante misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscríbete para no perderte historias como estas esto. Descubramos juntos qué sucede a continuación. La investigación comenzó con el reverendo Thompson presentando su evidencia y explicación de cómo había llegado a su atención. Los miembros del panel escuchó con creciente conmoción mientras él describió el sistema que las 8 mujeres tenían establecido. Luego presentó sus transcripciones de Eleanor a diario, leyendo pasajes seleccionados en voz alta.
La naturaleza explícita de las entradas no dejaban lugar a dudas sobre lo que había ocurrido. Luego llegaron los testigos. Samuel testificó primero, describiendo en lenguaje cuidadoso y moderado que Caterina Robé lo había sometido a ello. Su dignidad ante tal la infracción conmovió a varios miembros del panel a emoción visible. Isaac lo siguió, corroborando el testimonio de Samuel y añadiendo detalles sobre el comportamiento de Randolph. 3 esclavos más los hombres testificaron, cada uno describiendo algo similar. Patrones de coerción y abuso. Luego llegó Rachel, la esclava de Margaret Pickham, enfermera. Ella testificó sobre enfrentarse a Margarita y sobre la amenaza Margarita había hecho contra la hija de Raquel. Los testimonios establecieron que al menos algunos de las mujeres habían sido conscientes sus acciones fueron erróneas y lo habían sido, trabajando activamente para ocultarlos. El último testigo fue inesperado. El doctor Henry Garrett, un médico de Richmond que asistieron a varios eventos de la élite de Church Hills Familias. Declaró que había sido llamada a examinar a Eleanor Randolph en julio, después de que ella se quejara de mujeres problemas. Su examen había revelado evidencia consistente con relaciones sexuales frecuentes, actividad sorprendente en una mujer cuya el marido había estado de viaje por negocios durante el mes anterior. En ese momento había notado esa rareza, pero no habló de ello, dando a entender quizás una aventura con alguien de su misma clase. Ahora, en a la luz del otro testimonio, la importancia de sus hallazgos se convirtió en claro. La investigación concluyó tarde que por la noche. El panel deliberó durante más de una hora antes de llegar a su veredicto. Las acusaciones eran creíbles y respaldado por pruebas sustanciales. El obispo me ordenó que se elaborara un informe formal. Estar preparado y entregado a gobernador de Virginia junto con una recomendación de que se presenten cargos penales. Se presentaron cargos contra las 8 mujeres. El siguiente mañana del 11 de septiembre, obispo Meade entregué personalmente la investigación hallazgos al gobernador John Floyd en el capital del estado. Floyd leyó el informe en silencio, su rostro se enrojecía cada vez más. Cuando terminó, alzó la vista hacia el obispo, con algo cercano a la desesperación en sus ojos. ¿Entiendes lo que eres? ¿Me lo estás entregando? Si esto se hace público, destruirá a algunos de los más familias prominentes. Esto sugerirá que todo nuestro orden social se basa en hipocresía y perversión. Lo entiendo. Completamente, gobernador. También lo entiendo. Que la justicia exige acción independientemente de las consecuencias sociales. Floyd se mantuvo firme y caminó hacia su ventana, haciéndose eco de las palabras del obispo. El gesto que yo hice antes en mi propia casa. Afuera, Richmond llevaba a cabo su rutina diaria. Negocio, sin ser consciente de sus fundamentos, estábamos a punto de cambiar. Tendré que involucrar a la legislatura estatal. Esto es demasiado grande para que la acción ejecutiva por sí sola lo permita. Será necesario convocar una emergencia sesión. ¿Cuándo? Dame 3 días para prepararlo. El suelo. Algunos de los legisladores son amigos o familiares del acusado mujeres. Necesito hablar con miembros clave en privado antes de que esto se haga público. Asamblea. ¿Y las mujeres, deberían serlo? ¿Arrestado? Floyd negó lentamente con la cabeza. Todavía no. Si los arrestamos ahora, antes la legislatura ha determinado como si continuamos, nos arriesgamos a enfrentar desafíos legales. Podría comprometer todo el caso, pero yo los colocarán bajo custodia discreta vigilancia. Si se produce algún intento de huida a Richmond, los detendremos. Inmediatamente. Esa misma tarde, Floyd llamó a su ayudante de mayor confianza, un abogado llamado Robert Stannard, quien había servido 3 gobernadores y poseía a ambos discreción y claridad moral. Floyd le entregó el informe de la investigación y observó mientras Stannard lo leía, su expresión que pasa de la curiosidad a repulsión. Dios mío, Stannard susurró al terminar, ¿cuánto tiempo?
esto ha estado ocurriendo desde marzo. Por lo que podemos determinar, posiblemente más tiempo en algunos casos. Necesito que usted realice investigación jurídica preliminar. ¿Qué cargos? ¿Qué podemos traer según la ley de Virginia? ¿Existen precedentes? Y lo más importante, ¿cómo procedemos sin crear un espectáculo público que perjudica a Virginia su reputación en todo el país? Stannard pasó los 2 días siguientes en la Biblioteca Jurídica Estatal, estudiando minuciosamente los estatutos y expedientes judiciales. Lo que descubrió fue a la vez alentador y problemático. La ley de Virginia prohibía claramente el adulterio y fornicación con penas que incluía azotes públicos y multas. Varios casos del siglo XVIII habían resultado en condenas de mujeres blancas por delitos sexuales, relaciones con hombres esclavizados, aunque éstas involucraban típicamente a mujeres pobres, sin posición social. Pero en ninguna parte la historia legal de Virginia podría ser estándar. Encontrar un caso remotamente similar a una. Mujeres ricas y socialmente prominentes explotando sistemáticamente múltiples hombres esclavizados durante un periodo prolongado. El caso más similar se dio en 1762. De Williamsburg, relacionado con una taberna, la esposa del guardián. Pero esa mujer había sido rápidamente condenado y azotado en el plaza pública. Aplicando lo mismo castigo a las mujeres de Virginia, las familias más antiguas parecían ser legalmente apropiado y políticamente imposible. Stannard informó de sus hallazgos a Floyd. En la noche del 13 de septiembre. La ley es clara en cuanto a la criminalidad de sus actos. Acciones, explicó. Pero hacer cumplir que la ley en este caso presenta desafíos extraordinarios. Estas mujeres tener fuertes conexiones familiares en todo Virginia. Varios legisladores son sus primos o cuñados. Si seguimos los procedimientos legales estándar, nos enfrentaremos a desafíos en cada etapa. ¿Qué me recomienda? Una extraordinaria medida. Convocar a la legislatura en sesión de emergencia. Presénteles las pruebas y dejar que ellos determinen cómo prosiga. Esto elimina la decisión de tu oficina y se extiende responsabilidad en todo el General Asamblea. Cualquier decisión que tomen tendrá consecuencias. Más bien el peso del juicio colectivo que el decreto ejecutivo. Floyd asintió lentamente. Y si deciden proteger a estas mujeres, si la lealtad familiar pesa más justicia, entonces habremos aprendido algo terrible sobre la moral de Virginia personaje. Pero no creo que eso lo haga sucede. La evidencia es demasiado condenatoria, y los hombres que todavía se sientan en esa cámara creer, aunque sea imperfectamente, en principios de honor y ley. Sobre él los 2 días siguientes, el gobernador Floyd llevó a cabo una serie de reuniones privadas con líderes legislativos. Se reunió primero con el presidente de la Cámara de Representantes, James Barber, un hombre conocido por su integridad inquebrantable a pesar de sus propios intereses esclavistas. Bárbara leyó el informe de la investigación en la oficina de Floyd, su rostro oscureciéndose con cada página. Esto es una abominación, dijo Bárbara cuando terminó. Las mujeres han violado todos los principios de civilización cristiana. Se han degradado, se han corrompido sus hogares, y les trajeron vergüenza. Virginia. ¿Apoyarás una emergencia? ¿Sesión? Sí, y la apoyaré. Cualquier castigo que la Asamblea considere apropiado independientemente de quienes sean las familias de las mujeres son. Floyd se reunió con el siguiente con senadores clave, con el comité presidente, con los líderes de varias facciones legislativas. La respuesta fue conmocionados por todos. Aunque algunos expresó mayor preocupación por el escándalo que sobre la justicia. Senador William Reeves, cuya esposa era pariente lejana a Eleanor Randolph, argumentó vehementemente para manejar el asunto en silencio. Tal vez a través de la vía civil, procedimientos que evitarían la publicidad de exposición. Si esto se descubre, Reeves insistió, proporcionará munición para todos los periódicos abolicionistas del norte.
Utilizarán esto para argumentar que la esclavitud corrompe a todo aquel que la toca. Que la sociedad sureña es moralmente en bancarrota. Debemos considerar a Virginia. Reputación. La respuesta de Floyd fue tajante. La reputación de Virginia no se basa en ocultando el mal, senador. Está construido sobre afrontar el mal cuando lo descubrimos. ¿Nos pedirías que protegiéramos a estas mujeres simplemente porque su exposición podría resultar inconveniente? Para la noche del 13 de septiembre, Floyd había conseguido lo suficiente apoyo para convocar la emergencia sesión. Redactó el documento oficial citación, citando asuntos de urgente índole moral y una preocupación legal que requiere inmediata atención legislativa. La sesión reunirse a las 9 de la mañana siguiente, y la asistencia era obligatoria para todos miembros de ambas cámaras. Mientras tanto, en Churchill, las 8 mujeres habían comenzado a percibir que algo era terrible e incorrecto. Catherine Archgrove se dio cuenta. Unos hombres extraños vigilaban su casa, hombres que no hizo ningún esfuerzo por acercarse, pero quien parecía estar documentando a todos los que entró o salió. Cuando ella envió a Samuel la pregunta en el mercado sobre artículos para el hogar, suministros, regresó con la noticia de que hombres similares estaban posicionados cerca de otras casas de mujeres. Catalina convocó inmediatamente una reunión de emergencia de la hermandad, enviando mensajes a través de su persona de confianza sirvientes. Las mujeres se reunieron en casa de Margarita. La casa de los Bickames anoche, la confianza habitual fue reemplazada por nerviosismo-energía. Nos están vigilando, dijo Catherine anunciado sin preámbulos. Todos nosotros. ¿Alguien lo sabe? El Ellanena Randolph fue pálidos. Eso es imposible. Hemos estado tan pálidos. Cuidado. Nadie fuera de nuestro grupo lo sabe. Sobre nuestro acuerdo. ¿Alguien lo sabe? La pregunta es quiénes y qué planean en relación con ese conocimiento. Lucinda Ipie se puso de pie de golpe, con las manos temblando. Nosotros debería salir de Richmond esta noche antes lo que sea que esté por venir, llega. ¿Y a dónde ir?, preguntó Margaret. Si huimos, confirmamos la culpabilidad. Debemos quedarnos y presentar un frente unido. Lo que sea. Se hacen acusaciones, las negamos. Absolutamente. Es nuestra palabra contra la del juez. Palabra de esclavos, y la ley de Virginia es tener claro de quién importa el testimonio. Catherine no estaba tan segura. Ley de Virginia también es claro en lo que respecta al adulterio. Si alguien tiene pruebas reales, no solo testimonios, nuestra posición social puede no protegernos. ¿Qué pruebas podrían tener? El Ellanena preguntó, no hemos dejado nada escrito. Registros, sin documentación de ningún tipo. Mientras lo decía, sintió un frío sensación en el estómago, una duda repentina sobre la seguridad de su diario cifrado. Las mujeres debatieron durante toda la noche. Pero no llegaron a un consenso. Algunos querían huir, otros quedarse y luchan, otros buscan ayuda de sus poderosos lazos familiares. Se separaron cerca de la medianoche con un plan para se reunieron de nuevo al día siguiente, sin saberlo. Que para entonces sus destinos ya ser sellado. El 14 de septiembre, él se convocó una sesión legislativa de emergencia a puerta cerrada. Solo los miembros de la se permitió a la Asamblea General asistirán. No se permitirá la entrada a prensa ni a observadores públicos. El gobernador Floyd asumió su cargo en el frente a la Cámara y esperó silencio. Cuando finalmente habló, su voz transmitía el peso de lo profundo. Lo siento. Caballeros, los he llamado, estoy aquí hoy para tratar un asunto de tal índole. Grave implicación moral que apenas puedo encontrar palabras adecuadas para su descripción. Lo que estoy a punto de presentar le sorprenderá. Te ofenderá. Y desafiar tu comprensión de la sociedad que hemos construido aquí en Virginia. Pero les pido que escuchen con la mente abierta. Y recordar que la justicia, sin embargo el dolor debe ser nuestro principio rector. A continuación,
presentó el informe de la investigación. Leer en voz alta fragmentos seleccionados y distribuir copias a legisladores clave. La Cámara quedó en un silencio atónito mientras el alcance total del escándalo se convirtió en claro. Cuando Floyd terminó, abrió el espacio para preguntas y debate. El senador Thomas Ritchie, un hombre de 72 años que conocían a algunas de las mujeres acusadas desde su infancia, se levantó primero. La voz temblaba de emoción. Gobernador Floyd, estas son hijas de Virginia, familias más respetadas. Mujeres que nos conocemos personalmente desde hace décadas. ¿Somos nosotros? ¿Absolutamente seguro de estas acusaciones? La evidencia es abrumadora, senador. Documentación escrita, múltiples testimonios de testigos, incluso pruebas médicas. El panel de investigación estaba compuesto por 5 hombres intachables, personaje que lo revisaba todo con cuidado. Su conclusión fue unánime. El delegado John Miner se levantó. A continuación, ¿qué ocurre con los hombres esclavizados que han testificado? ¿Cómo sabemos que lo han hecho? ¿Diciendo la verdad? ¿Podrían haberlo hecho? ¿Cuáles eran sus motivaciones para difamar a sus amantes? Floyd ya se había anticipado a esta pregunta. ¿Qué posible motivación tendrían? ¿Qué tienen? Al presentarse, los expuso a un riesgo enorme. Se enfrentaban a un potencial venta, separación de sus familias, o peor aún. No ganaron nada con esto. Testimonio salvo la posibilidad de que el abuso podría terminar. El debate continuó durante horas, creciendo, el calor se intensificaba. Los hombres se pusieron de pie y condenó a las mujeres en un lenguaje de furia bíblica. Otros los defendieron, argumentando que los verdaderos villanos eran los hombres esclavizados que de alguna manera habían seducido sus amantes. Varios legisladores con conexiones familiares directas con las mujeres acusadas se inhibieron de los procedimientos, sus rostros grises con vergüenza y furia. Delegado Samuel M. C. Dow entregó quizás el más poderoso discurso de la sesión. Era un joven hombre, de tan solo 34 años, conocido por su perspicacia legal y seriedad moral. Se levantó cerca de él en medio del debate y habló sin notas, su voz clara y firme. Caballeros, comprendo el impulso de protejamos a estas mujeres. Son nuestros vecinos, nuestros familiares, mujeres que han sido criadas para ser vistas como modelos de virtud. Pero es precisamente por eso que el asunto es muy serio. Estas mujeres lo hicieron. No se trata simplemente de cometer adulterio. Seres humanos sistemáticamente explotados sobre quienes ejercían un poder absoluto. Utilizar la institución de la esclavitud misma como un mecanismo para su propia gratificación, violando tanto las leyes de Dios como las leyes de Virginia. Algunos aquí sugirió que los hombres esclavizados de alguna manera seducir a estas mujeres. Yo les preguntaría a esos colegas para considerar la naturaleza del poder en estas relaciones. ¿Cómo influye esto? Hombre que puede ser azotado o vendido por la desobediencia seduce a la mujer que sostiene su destino en sus manos. Esto no era seducción. Esto fue coacción. Pura y dura. Sencillo, y las mujeres lo manejaban. Coacción. A menudo nos dicen que la esclavitud es una institución civilizadora, que trae el cristianismo y el orden a una raza inferior. ¿Cómo podemos sostener eso? Argumentó mientras argumentaba simultáneamente que los hombres esclavizados corrompieron su pureza a amantes blancas. O estos hombres son inferior e incapaz de tal corrupción, o son iguales a nosotros en su capacidad de agencia moral. Nosotros no se puede tener todo. Propongo que afrontamos este asunto con la honestidad que nos caracteriza. Demandas. Estas mujeres cometieron graves delitos. Violaron su matrimonio. Votos. Corrompieron sus hogares. Y trajeron la desgracia a Virginia. La ley prevé recursos para tales casos. Delitos, y debemos aplicar esos remedios independientemente del estatus social de delincuentes. Hacer lo contrario es admitir que tenemos una sola ley para los poderosos y otra para todos los demás.
Macduff su discurso cambió el tono del debate. Varios legisladores que habían sido vacilante ahora hablaba a favor del enjuiciamiento, pero la pregunta seguía en pie. ¿Qué forma debería adoptar ese proceso judicial? La Asamblea debatió diversas opciones durante toda la tarde y hasta el tarde. Enjuiciamiento penal bajo las leyes contra el adulterio requerirían que se exigiera la presencia pública juicios, que inevitablemente se convertirían en gafas cubiertas por periódicos en todo el país. Algunos legisladores argumentó que esto era necesario, que la justicia exigían total transparencia. Otros insistió en que dañaría a Virginia reputación irreparablemente y proporcionar propaganda para abolicionistas. Un tercer surgió una opción durante la noche. Sesión propuesta por el senador Benjamin Watkins Lee. ¿Y si se los ofrecemos? ¿Exilio? Expulsénlos de Virginia. Confiscar permanentemente sus bienes a sus maridos, pero no a ellos en público juicio y castigo. Esto logra justicia al tiempo que se limita el escándalo. La propuesta generó un debate inmediato. Lo consideraron demasiado indulgente, permitiendo a los ricos mujeres para escapar de las consecuencias de la pobreza. Las mujeres lo afrontarían sin dudarlo. Otros lo consideraron adecuadamente equilibrado. Castigando severamente a las mujeres mientras proteger a Virginia de la nacional humillación. El delegado M.C. Dow se levantó de nuevo. Entiendo el atractivo de esto. Un compromiso, pero debo preguntar, ¿somos un compromiso, creando un precedente de que los ricos pueden comprar su salida de la cárcel enjuiciamiento? ¿Qué mensaje transmite eso? Enviar. El senador Lee respondió con toda consideración. No se lo permitiremos. Para comprar nada. Estamos renunciando a su propiedad y desterrándolos de sus patria para siempre. Para las mujeres de su clase, eso es un castigo quizás más severo que una flagelación pública. Pierden todo. Sus hogares, sus familias, sus posiciones sociales, su muy identidades como virginianos, y Virginia se libra del espectáculo de poner las mujeres más prominentes en juicio por delitos sexuales crímenes. El debate continuó más allá medianoche, finalmente llegando a una votación cerca 1 de la mañana del 15 de septiembre. La medida fue aprobada por un estrecho margen. Las mujeres serían acusadas bajo las leyes de Virginia sobre el adulterio, pero se le ofreció la opción del exilio permanente en mentira del juicio penal. Si lo aceptaran en caso de exilio, perderían todas sus propiedades. A sus maridos, y prometen no volver jamás a Virginia bajo pena de prisión y aceptar estricta acuerdos de confidencialidad que prohíben que no hablen públicamente sobre el caso. Una segunda votación abordó el hombres esclavizados que habían testificado. Tras un largo debate, la Asamblea votó para comprarlos a sus propietarios en valor justo de mercado y otorgarles libertad condicional. Serían obligados a abandonar Virginia en un plazo de 30 días y se enfrentarían a la reesclavización si nunca regresaron. Fue una imperfección. Una solución que reconociera a los hombres como víctimas mientras simultáneamente trataban los considera amenazas al orden social que necesitaba ser retirado de Virginia. La votación final se refería a los registros. Ellos mismos. El informe de la investigación, el transcripciones de los debates legislativos y todo lo demás. Los documentos relacionados se sellarían en el archivos estatales durante 75 años. No ser abierto antes de 1924. Esta disposición fue aprobada con un apoyo abrumador, como incluso legisladores que habían impulsado el castigo más severo reconoció el valor de limitar el conocimiento público de escándalo. El 15 de septiembre, antes del amanecer, los funcionarios llegaron a las 8 casas para informar a las mujeres de los cargos contra ellos y las condiciones de su exilio. Estado diputados, acompañados de abogados, y presenciado por notarios, entregado formalmente documentos que detallan sus opciones. Aceptar el exilio inmediato y la propiedad, perder la libertad bajo fianza o enfrentar un proceso penal en audiencia pública. Catherine Arrobe recibió su notificación a las 5:30 en el por la mañana. Lo leyó con atención.
Su rostro sin mostrar emoción alguna, mientras Thomas permanecía de pie cerca con su propio abogado. Cuando ella al terminar, miró a su marido. De 19 años. ¿Lo sabías?, dijo. Eso no era una pregunta. Lo sospechaba. Elegí no ver con claridad hasta que no pude. Ya no lo evites. ¿Te divorciarás de mí? Ya han presentado la documentación. Se finalizará en el plazo de este mes. Caterina sintió lentamente. Supongo que yo debería sentir vergüenza. Me doy cuenta de que no la siento. Solo siento rabia por haber vivido en una jaula. Tanto tiempo sin reconocerlo porque así fue. Violaste todo lo que reclamamos. Para considerar sagrado, respondió Tomás, su voz tensa por la furia contenida. Tú se llevaron a hombres que no tenían opción, que no tenían poder te rechazaron, y los usaste para tu gratificación propia. No lo disfraces como si fuera una especie de rebelión contra la injusticia. Y sin embargo no ves ninguna injusticia en un sistema que me otorgaba poder absoluto sobre ellos en primer lugar. No ves ningún problema de una sociedad que trata a los humanos seres como propiedad, pero luego expresa sorpresa cuando esa propiedad se utiliza de maneras te resulta desagradable. Thomas no tuvo respuesta para eso. Se volvió y salió de la habitación, y Catherine comenzó el proceso de empacar sus pertenencias. Tenía 24 horas para prepararse para exilio permanente del único hogar que jamás había conocido. Le llané a Randolph. La respuesta fue mucho más dramática. Cuando los funcionarios llegaron a su casa, ella se derrumbó por completo, sollozando incontrolablemente y afirmando que ella tenía desviados por la maldad de Catalina influencia. Su marido se mantuvo notablemente firme. A su lado durante todo su colapso, su rostro adoptó una expresión sombría. Determinación. Ella es mi esposa, dijo. Los funcionarios. Haga lo que haga, ella sigue siendo mi esposa. Si tiene que irse. Virginia, iré con ella. Los votos matrimoniales no incluían excepciones. Por escándalo o desgracia. Los funcionarios parecían no saber cómo responder a esto. Lealtad inesperada. Explicaron que no tenía ninguna obligación legal de acompañarla, para que él pudiera divorciarse de ella y conservar todos los bienes y derechos sociales. Se puso de pie. Pero negó con la cabeza firmemente. Hice promesas ante Dios. Las cumpliré. Ellos. Margaret Bickham se enfureció indignado, insistiendo en que como blanco mujer de linaje impecable, ella no es posible que sea culpable de tales cargos. Esto es una conspiración del norte abolicionistas. Ella declaró a los funcionarios utilizados. Nos han coaccionado. Esclavos para dar falso testimonio. No dañaré la reputación de Virginia. No lo haré. Dignificar estas acusaciones aceptándolas sus condiciones. Entonces te enfrentarás a un juicio. La señora Bickham, la funcionaria principal, respondió con calma. La evidencia en tu contra es sustancial. Lo recomendaría encarecidamente. Aceptar el exilio. La rebeldía de Margaret duró aproximadamente 2 horas hasta que llegó su abogado de familia y explicó en términos crudos lo que un juicio público implicaría. El testimonio sería explícito y condenatorio. El apellido familiar sería arrastrado a través de todos los periódicos de Estados Unidos. Sus hijos y los nietos cargarían con la mancha de su escándalo. Al mediodía, ella ya había firmado los documentos, aceptando el exilio. Lucinda y Pie simplemente se fue silencioso, retirándose a un estado catatónico, estado del que su familia no podía despertarla. Llamaron a un médico que se le diagnosticó un colapso nervioso total. Finalmente se recuperaría lo suficiente para viajar, pero nunca hablaría con coherencia sobre los acontecimientos de septiembre de 1849. Su marido se divorció de ella en silencio, y ella fue enviado a vivir con parientes lejanos en Pensilvania, quien aceptó llevarla con la condición de que nunca la dejaran. A solas con sirvientes varones.
Durante la semana siguiente, las 8 mujeres partieron de Richmond en diferentes momentos y por diversas rutas. Caterina Robe salió primero en la noche de septiembre de 2016. Viajó en carruaje alquilado a Norfolk, donde embarcó en un barco de vapor. A Nueva Orleans. Llevaba 2 baúles de ropa, una pequeña caja de joyas que era legalmente suya, no de ella del marido y $300 en efectivo. Todo de lo contrario, lo que había poseído ahora pertenecía a Thomas. Mientras su carruaje avanzaba a las oscuras calles de Richmond, ella miró de vuelta una vez más a la ciudad que la vio nacer. Las mansiones de Church Hill se recortaban contra el cielo. Contra el cielo nocturno, sus ventanas iluminadas a la luz de las lámparas, las familias se reúnen para cenas en habitaciones donde ella nunca volvería a ser bienvenida. Ella no sentía que no lágrimas, sin arrepentimiento, solo una fría claridad sobre cómo había sido su vida y que era podría convertirse en Eleanor Randolph y su fiel esposo partió 3 días después. Viajando hacia el norte a Filadelfia. Antes al marcharse, Eleanor pidió ver a Isaac. Última vez. Los funcionarios lo negaron. Solicitud, explicando que se les prohibía cualquier contacto con los hombres que habían estado involucrados. Ella lloró por esto. Negación, llorando que quería disculpas para explicar que nunca lo había hecho. Con la intención de herir a alguien. Su esposo suavemente pero la condujo firmemente hasta su carruaje. Margaret Pickham partió hacia Baltimore con su hija mayor, que se había ofrecido como voluntaria para acompañarla al exilio, a pesar del daño que podría causar a su propio matrimonio perspectivas. Las otras mujeres se marcharon de estilo similar, algunos solos, otros con miembros de la familia que eligieron la lealtad sobre reputación. Para el 23 de septiembre, los 8 había abandonado Virginia y Church Hill. La sociedad inició el doloroso proceso de borrándolos de su memoria colectiva. Mientras tanto, Samuel, Isaac y los hombres que habían testificado recibieron su artículo sobre la libertad condicional 20 de septiembre. El documento era breve. Impreso en papel oficial del Estado y firmado por el propio gobernador Floyd. Simplemente afirmaron que habían sido manumitido por la Mancomunidad de Virginia como compensación por su testimonio en materia de estado importancia y que se requerían partir de Virginia antes del 20 de octubre. Samuel leyó sus papeles 3 veces. Incapaces de creer del todo lo que ellos representaba. Libertad. Era una palabra que él lo había oído toda su vida, pero nunca se esperaba que lo experimentara. Pero fue diferente. Libertad con estrictas limitaciones. Él jamás volvería a Virginia, jamás podría ver la tumba de su madre una vez que ella muriera, nunca podría caminar por las calles del único ciudad que jamás había conocido. Reunió a sus esposa y madre y explicó lo que había sucedido, mostrándoles los papeles con manos que temblaban ligeramente. Su madre, Celia, lloró en silencio. Tenía 61 años. Anciana y había sido esclavizada durante toda su vida. La idea de libertad a su edad era a la vez estimulante y aterrador. ¿Dónde nos vamos?, preguntó su esposa. Norte, Filadelfia, tal vez algún lugar con una gran comunidad de personas negras libres donde podríamos encontrar trabajo y construir una vida. ¿Y qué les decimos a las personas? ¿Cómo tenemos que explicar cómo nos liberamos? Samuel volvimos a mirar sus papeles de libertad. Díganles la verdad que testificamos en un asunto legal y Virginia optó por libéranos. No necesitamos explicar que testificamos sobre ello. Antes de irnos Richmond, Samuel regresó a St. John's Iglesia por última vez. Encontró al reverendo Thompson en la pequeña biblioteca donde se habían conocido por primera vez, donde Samuel había llevado el enorme riesgo de acusar a algunos de las mujeres más influyentes de Richmond. Vine, para agradecerle, señor, dijo Samuel, créeme, por actuar cuando podías han optado por mirar hacia otro lado. Thompson se quedó de pie. Y apreté con fuerza la mano de Samuel. Yo lamento no haber podido hacer más.
lo siento. Las leyes de Virginia no podían ofrecerte nada real. Justicia, solo esta media medida de libertad con exilio incluido. Es más de lo que tenía derecho a esperar. Es más de lo que la mayoría de las personas esclavizadas jamás lo harán. Mira. Me diste algo que nunca pensé que lo habría hecho. ¿Qué harás? ¿En Filadelfia? Encuentra trabajo. Construye una vida. Intenta olvidar lo que pasó en esa casa en la calle Franklin. Thompson asintió lentamente. Espero que puedas olvidarlo. Pero también espero que algún día, cuando la esclavitud finalmente ha terminado, la gente recuerda lo que sufriste. No por venganza, pero por comprensión. Así que las generaciones futuras puedan comprender cómo este sistema está completamente corrompido. A todos los que tocó. Samuel se fue. Richmond el 3 de octubre, viajando por alquiló un carro con su esposa y su madre. Llegaron a Filadelfia 11 días después. Llegar casi sin dinero y sin contactos en la ciudad. Pero Samuel era hábil como carpintero y encontró el trabajo se completó en una semana. Alquiló un pequeño casa en el distrito donde negros libres la gente estaba concentrada, y lentamente, con gran esfuerzo, comenzó a construir una nueva vida. Nunca habló públicamente sobre lo que le sucedió en Richmond, pero él. Escríbelo. En un diario que él guardaba. Oculto en su taller, lo documentó. Todo. El primer libro de Catherine Hargrove citación, el abuso sistemático que seguido, el horror creciente a medida que él se dieron cuenta de que otros hombres estaban experimentando lo mismo. La misma explotación, la aterradora decisión de acercarse al reverendo Thompson, la investigación, la sesión legislativa a él no se le había permitido asistir, y finalmente, los papeles de la libertad que habían enviado lo exilió. Isaac se fue a Nueva York, estableciéndose en la creciente comunidad negra en el Bajo Manhattan. A diferencia de Samuel, él sí habló de su experiencia, nunca usó su nombre real ni se identificó las mujeres específicamente. Él se convirtió involucrado en el movimiento abolicionista, asistir a reuniones y ocasionalmente dando testimonio sobre las realidades de la esclavitud. Sus relatos de explotación. Por su amante proporcionó poderosa munición para los argumentos abolicionistas que la esclavitud corrompió a todos tocados, blancos y negros por igual. En una reunión contra la esclavitud celebrada en 1853, Isaac habló ante una multitud de casi 200 personas. Gente. Te dicen que la esclavitud es una institución civilizadora, dijo, su voz resonó en la sala abarrotada. Te dicen que beneficia a ambos, amo y esclavo, eso trae cristianismo y orden a una inferior raza. Pero puedo contártelo por mi propia experiencia. Experimentar que la esclavitud no es más que corrupción. Corrompe a los esclavizados por despojándolas de su autonomía y dignidad. Y corrompe al esclavizador al darle ellos un poder absoluto sobre otros seres humanos seres. Poder absoluto sin control ni límite. Equilibrio, sin responsabilidad o moderación, y ese poder será abusado. No puede ser de otra manera. Otros hombres se dispersaron por el norte, algunos a Filadelfia, otros a Nueva York, Boston o incluso Canadá. Algunos intentaron construir vidas normales, encontrando trabajar, formar familias y tratar de olvídense de Richmond. Otros no pudieron escapar. Los recuerdos y las vidas atormentadas destrozados por lo que les habían hecho. De vuelta en Richmond, los escándalos resuenan, su eco continuó resonando en toda la iglesia. Sociedad Hill a pesar de la oficial silencio. Las 8 familias cuyas mujeres habían sido exiliados se encontraron socialmente aislados, invitados a menos reuniones, excluidas de los comités y tableros donde alguna vez habían sido centrales cifras. Algunas de las familias se fueron Richmond por completo, trasladándose a otras ciudades donde sus nombres tenían menos peso equipaje. Las personas esclavizadas que habían presenció el escándalo pero no testificaron que vivían en un extraño limbo. Sabía lo que había pasado, había visto cosas que violaba todos los principios declarados de la sociedad en la que vivían,
pero ellos eran prohibido hablar de ello. El conocimiento les anidaba dentro como veneno. Crear un entendimiento compartido entre la comunidad negra de Richmond que las familias blancas a las que servían eran capaces de profunda hipocresía. Rachel, Margaret, la ex enfermera de Wickham, optó por quedarse en Richmond a pesar de su recién descubierta libertad. A los 73 años, era demasiado mayor para empezar en un lugar nuevo, demasiado cansado para empezar de nuevo. Vivía con su hija en una pequeña casa en Southampton, sobreviviendo gracias a la pequeña cantidad de dinero que Margaret tenía se le permitió dárselo antes de irse a Virginia. En sus últimos años, Rachel a veces se sentaba en su porche por las tardes y mirar hacia Church Hill. Hacia las mansiones donde había pasado su vida al servicio de las personas que afirmaban superioridad moral mientras se practica maldad profunda. Nunca habló públicamente sobre lo que había presenciado, pero ella se aseguró de que su hija y sus nietas sabían la verdad. Nunca dejes que te digan que son mejor que nosotros, decía. No lo hagas. ¿Alguna vez creíste que la piel blanca o fina las casas hacen buenas a las personas? Lo he visto. Realmente lo son cuando nadie los ve. Murió en 1860, apenas unos meses antes de la guerra civil comenzaría a destrozar la sociedad que ella había conocido. Fue enterrada en el cementerio africano de Richmond. Tumba marcada con una simple piedra que dio su nombre y fechas, pero ni una pista del papel que ella había desempeñado al exponer el secreto más oscuro de Church Hill. Registros oficiales del incidente permaneció sellado en el estado de Virginia archivos exactamente como los había tenido la legislatura por mandato judicial. La bóveda que los contenía se abría periódicamente para tareas rutinarias mantenimiento, pero los documentos dentro permanecieron intactos. Incluso los archivistas quien mantenía la colección no saber qué contenían los archivos sellados, solo que no debían abrirse. Antes de 1924. La sociedad de Richmond absorbió el escándalo como lo mejor que pudo, creando un entorno desinfectado narrativa que preservó reputaciones mientras ocultaba la verdad. El oficial la historia era que 8 mujeres de familias prominentes habían estado involucradas en irregularidades financieras y había elegido exilio para evitar ser procesado por malversación. Esta versión se repitió con tanta frecuencia que mucha gente acudía a creerlo, prefiriendo un cuento de blancos delitos de cuello blanco a la realidad de lo que había realmente sucedió. Pero la verdad siempre encuentra la manera de persistir incluso cuando oficialmente reprimido. En las cocinas y lavanderías habitaciones, en los aposentos donde estaban los esclavos la gente vivió, la historia real circuló. Se contaba en susurros transmitidos de abajo a abajo a través de generaciones, modificadas y adornado hasta que adquirió un aspecto casi cualidad mítica. Algunas versiones afirmaban había habido 20 mujeres involucradas, entre otras. Que las mujeres habían estado practicando una forma de brujería o culto al diablo. Pero en el centro de cada versión estaba el verdad esencial. Lo más de Richmond, damas respetables habían sistemáticamente explotaban a sus esclavos varones de maneras que violó todos los principios declarados de civilización sureña.